Seguimos con nuestro estudio de Hebreos y como venimos diciendo, este libro es una carta que está dirigida a hebreos, a judíos que habían conocido a Cristo, que habían creído en Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que habían puesto su fe en Cristo para su salvación, pero que estaban viviendo y atravesando momentos difíciles. Estaban viviendo un tiempo de tribulación, probablemente estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo persecución por causa de su fe en Jesús y estaban siendo presionados y estaban considerando abandonar su fe en Cristo para volver atrás, volver al judaísmo, al antiguo pacto, a un sistema religioso ritualista como era el judaísmo. Y el escritor de Hebreos está escribiéndoles esta carta para advertirles y para animarles a perseverar en su fe, a permanecer firmes en su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es superior. Y eso es lo que venimos viendo desde el capítulo 1. El autor de Hebreos está mostrando a estos creyentes judíos que Cristo es superior. Es superior a los profetas, porque los profetas eran mensajeros de Dios, traían el mensaje de Dios, pero Cristo no solamente traía el mensaje de Dios, sino que Él mismo es el mensaje de Dios. Por lo tanto, no solamente tenemos que escuchar lo que Jesús nos dice, sino que tenemos que mirar a Jesús, porque Él mismo es el mensaje para cada una de nuestras vidas. Jesús es superior a los ángeles, porque los ángeles son seres creados, son criaturas. Pero Cristo no es un ser creado. Jesús es el autor y el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Es superior al sábado, que para los judíos era tan importante el día de reposo, porque Él es nuestro reposo. En Jesús encontramos un lugar donde parar, un lugar donde descansar, un lugar donde posarnos. Y en Él encontramos el verdadero reposo y descanso para nuestras almas. Y eso es lo que Jesús ofrecía. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar. ¿No? Jesús es superior a Moisés y es superior a Josué, porque Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida. Pero Jesús nos ha liberado de algo mayor que un rey. Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha dado entrada no a una tierra prometida, sino a una vida eterna, que es nuestra tierra prometida. Es superior. Y en las últimas semanas hemos estado viendo cómo Jesús es superior, y el autor de Hebreos está mostrando que Jesús es superior, es un sumo sacerdote superior. Los judíos tenían sumos sacerdotes cuya función, lo veíamos la semana pasada, era interceder por el pueblo y ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y el autor de Hebreos dice, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cómo puede ser que Cristo sea sumo sacerdote? Los sumos sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, y resulta que Jesús es de la tribu de Judá. De la tribu de Judá venían los reyes, pero los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Y el autor de Hebreos dice, y responde a esto, dice, Dios Padre destinó al Hijo, a Cristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec, veíamos la semana pasada, que es un personaje del Antiguo Testamento, del tiempo de Abraham. Es alguien muy anterior a Leví, muy anterior a Aarón. Así que Jesús es sumo sacerdote según una orden sacerdotal que es mucho anterior a la orden sacerdotal levítica. Y terminamos la semana pasada en el versículo 10 diciendo, y Jesús, Él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Y el autor de Hebreos va a continuar tratando este tema del sumo sacerdocio de Jesús en los siguientes capítulos y hasta el capítulo 10. Este es el tema. De hecho, ese es el tema central de la carta de Hebreos, es esta labor de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Pero ahora, a partir del versículo 11 de este capítulo 5 y en el capítulo 6, lo que va a hacer el autor de Hebreos es hacer un paréntesis en la enseñanza,
luego va a continuar hablando acerca del sumo sacerdocio para hacer una exhortación y hacer una advertencia a estos creyentes judíos que estaban recibiendo la carta. Ya dijimos que la carta de Hebreos es diferente a las demás cartas del Nuevo Testamento y a las cartas paulinas, porque generalmente las cartas paulinas, por ejemplo, Pablo cuando escribía sus cartas, lo que hacía es primeramente saludaba y todo esto, se presentaba, daba gracias por la iglesia, luego daba la enseñanza y luego al final siempre tiene una parte práctica, una aplicación. Esta es la enseñanza, por tanto, nosotros cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, ¿no? Siempre la parte práctica, la aplicación está al final de las cartas. Hebreos no, Hebreos va intercalando enseñanza y aplicación, enseñanza y aplicación. Y aquí, en medio de la enseñanza de Jesús como sumo sacerdote, el autor de Hebreos hace un paréntesis para hacer esta exhortación y para hacer esta advertencia que encontramos en estos últimos versículos del capítulo 5 y en todo el capítulo 6 a estos oyentes, a estas personas judías que habían creído en Cristo. Y comienza el versículo 11, dice, acerca de esto, ¿de qué? Pues de este tema de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El autor de Hebreos dice, este tema del cual estamos hablando y del cual estoy hablando, tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. Hay temas que son difíciles de explicar porque son asuntos complicados de entender. Me explico. Por ejemplo, la física cuántica. Yo no sé si habéis oído hablar de la física cuántica. Eso es un mundo en que te pierdes. La física cuántica es un tema súper complicado, es un tema difícil y es un tema que no es sencillo de explicar ni siquiera para personas que tienen cierta formación en el asunto. Es un tema complicado, el tema de la física cuántica. Y entonces es un tema difícil de explicar porque la temática en sí es muy compleja. Es muy difícil. Pero hay temas que son fáciles. Por ejemplo, sumar. Explicar cómo se suma. Sumar es fácil. Sumar es sencillo, no es complicado, no es difícil de explicar ese tema, el tema de sumar. Pero intenta explicárselo a un niño de 1 año. Intenta enseñar a sumar a un niño de 1 año. No se puede. ¿Por qué? Porque un niño de 1 año no tiene todavía la madurez para entender los conceptos y aprender a sumar. Es un tema fácil, no es un tema difícil, pero un niño de 1 año todavía no está preparado para recibir y aprender y entender los conceptos y aprender a sumar. Necesita madurar. Y algo así es lo que está ocurriendo con estos hebreos. Y el autor de Hebreos dice, de este tema que estamos hablando, tenemos mucho que decir todavía, pero es difícil de explicar. No porque el tema en sí sea complicado, no porque el tema en sí sea difícil, sino porque sois inmaduros. Os falta madurez. Y os falta madurez, dice, porque os habéis hecho tardos para oír. Y esta palabra tardo en el original se puede traducir también, y en otros versículos se traducen también como perezosos, tardos, perezosos, torpes para oír. El principal problema de estos cristianos judíos y la razón, hermanos, por la cual ellos estaban considerando volver atrás, dejar el cristianismo para volver al antiguo pacto, al judaísmo, no eran las dificultades, no era la tribulación, no era la persecución, era su inmadurez, era su falta de madurez. Esa era la razón por la cual ellos estaban considerando ciertas cosas en su propio corazón. Y hermanos, todos pasamos por situaciones difíciles. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Todos atravesamos por tormentas. Y a veces, hermanos, nos encontramos en situaciones y las miramos y pensamos que no vamos a ser capaces de salir de esta. No vamos a ser capaces de superar esa situación. Nos encontramos en tormentas, en medio de tormentas que amenazan a hacer naufragar nuestra vida y pensamos que no vamos a ser capaces de atravesar esa tormenta. Pero ¿sabes qué?
La clave, hermanos, y lo que va a marcar la diferencia entre superar las situaciones, entre atravesar la tormenta o hundirnos, no está en la naturaleza de la prueba, que sea una prueba muy grande. No está en la intensidad de la tormenta, sino en nuestra madurez espiritual. Y la madurez espiritual es la que nos sostiene, hermanos. En momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos de tormenta, en momentos cuando el viento es contrario y es imposible avanzar, lo que nos sostiene es la madurez espiritual, lo maduros que seamos espiritualmente. Y la madurez espiritual está ligada a un oído presto, atento, rápido a la palabra de Dios. A tener un oído presto, pero no a cualquier cosa, no a lo que nos digan, sino un oído presto a la palabra de Dios. Y hermanos, oír, y estos judíos eran tardos para oír. Y oír, hermanos, no solamente es conocer, no solamente se trata de conocer. Por eso la madurez tampoco trata de conocer solamente, no es una cuestión de conocimiento. Oír no se trata solamente de conocer, sino de creer. ¿Os acordáis en Hebreos capítulo 4, versículo 2? El autor de Hebreos les había dicho, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y está recordándonos la historia de Israel, está hablando del pueblo que salió de Egipto. Ese pueblo había visto el poder de Dios, obrando de una manera increíble. Había visto cómo la mano del Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había llevado por el desierto, los había sostenido, los había cuidado, les había dado todo lo que ellos necesitaban. Escucharon la palabra de Dios, recibieron las promesas, pero no entraron en la tierra prometida, sino que murieron en el desierto. Escucharon la palabra, recibieron las promesas, pero dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron, pero no creyeron. Y como no creyeron, no obedecieron. Se hicieron tardos para oír. Se hicieron perezosos, torpes para creer a Dios, para poner en práctica la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrió con esta gente? Que a la primera de cambio, al primer obstáculo, al primer inconveniente, se derrumbaron. Su fe se derrumbó porque eran inmaduros y a la primera dificultad se derrumbaron. Acompáñame a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24, es parte del Sermón del Monte de Jesús que da a sus discípulos en presencia de la multitud. Y casi al final de este sermón, Jesús dice algo. Mateo capítulo 7, versículo 24, Jesús les dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras, que oye mis palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Vino la dificultad, vino la prueba, vino el viento, vino la tormenta, pero dice, y no cayó. Su casa no cayó, su vida no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba, dice Jesús, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es estar fundado sobre la roca? Es oír la palabra, pero es hacer. Es estar prontos para oír, pero estar prontos para oír no es solamente escuchar, no es solamente tener información, es procesar esa información, asumirla en nuestro corazón y es actuar en base a esa información. Pero fíjate, el versículo 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, decir, oír y no hacer, eso es ser tardo para oír. Cualquiera que es tardo para oír y por tanto es inmaduro espiritualmente, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendiendo la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Vino la prueba, igual que para el primero. O sea, lo mismo, ríos, viento, y golpean con el mismo ímpetu la casa que con el primero. Pero ¿qué ocurrió con esto? ¿Qué pasó? Que su ruina fue grande. Todo se desmoronó en su vida. Fue grande. Entonces dice, el que oye y hace, el que no es tardo, el que oye y no hace, es tardo para oír. Y esa persona es inmadura. Y no importa cuánto haya oído, no importa cuánto conocimiento tenga. A lo mejor tiene un montón de conocimiento. A lo mejor ha ido a un seminario bíblico, conoce mucho teología. A lo mejor ha leído muchas veces la Biblia, pero si eso no lo aplicas a tu vida, si no eres pronto para oír, para asumir, para creer eso, entonces, si no lo asumes eso para tu vida y lo aplicas diariamente, eres una persona inmadura y todo ese conocimiento no te sirve de nada. Cuando venga la prueba no te va a sostener. Cuando vengan las dificultades, a la mínima dificultad van a entrarte un montón de dudas, un montón y no te va a sostener. Pero el que oye y hace, el que es pronto para oír, el que tal vez no tiene tanto conocimiento, tal vez no ha ido a un colegio, a una escuela bíblica, tal vez no conoce mucha teología, pero tiene su Biblia y lee la palabra. Y lo que lee, lo aplica. Y vive conforme a lo que lee, y eso es ser pronto para oír. Entonces, cuando viene la tormenta, y viene la tormenta, su vida no se va a derrumbar. Su fe se va a sostener y su fe le va a sostener en medio de la dificultad, porque se sostiene en la palabra y en las promesas de Dios. Y eso es un fundamento firme. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que nosotros podamos pensar, eso no es ningún fundamento, no es un fundamento firme. Si tú te fundas en tus emociones, eso es van y viene, no es un fundamento firme. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es un fundamento firme. La palabra de Dios no pasa. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y si tu vida está sostenida sobre la palabra, este es un fundamento firme y seguro. Van a venir vientos, van a venir ríos, van a soplar, van a golpear tu vida situaciones difíciles, pero lo que va a hacer que te mantengas firme es haber sido pronto para oír, haber escuchado la palabra de Dios, haber asumido, asimilado, porque esa palabra es la que te va a sostener. Fíjate lo que dijo Jesús. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo, son palabras que el Señor les dijo a sus discípulos la última noche, la noche en la cual Él iba a ser entregado. Al día siguiente, Él iba a morir en la cruz, así que forman parte de las últimas palabras de Jesús. Y son cosas importantes. Jesús, la última noche, los últimos momentos que tenía con sus discípulos, no los usó para hablar cosas que no fuesen importantes, sino cosas importantes. Y casi al final de su discurso, Jesús les dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, ¿en el mundo qué? Tendréis aflicción. ¿Y tú qué crees? Si Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, ¿tú qué crees? Vamos a tener aflicción. La aflicción forma parte de la vida en un mundo caído por el pecado como es este. Vamos a pasar por aflicción. Vamos a pasar por momentos de dificultad. Vamos a pasar por tormentos. Pero Jesús también dijo esto. Dice, estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que en mí tengáis paz. ¿Vamos a pasar por situaciones difíciles? ¿Vamos a pasar por aflicción? Vamos a pasar. Pero podemos tener paz en medio de la aflicción. Y lo que nos va a dar paz en medio de la tormenta y lo que nos va a sostener en medio de las dificultades son las palabras, dice,
que Él nos ha hablado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Vas a tener aflicción, pero estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Lo que nos va a dar paz, lo que nos va a sostener son las palabras que Jesús nos ha hablado. No ser tardos para oír, sino prontos para oír y creer y confiar en sus palabras. Y cuando hacemos eso, hermanos, podemos tener paz, aún en medio de la tormenta. Podemos tener paz en Cristo. Podemos confiar y estar confiados. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Cristo, en sus palabras. Y Él ha vencido al mundo. Entonces, el problema de estos creyentes judíos y todo el problema, realmente el centro de del problema de estas personas, y por las cuales ellos estaban ahí dudando y estaban considerando volver, abandonar la fe en Cristo y volver atrás, es que eran inmaduros espiritualmente. Y a veces, hermanos, ese también puede ser nuestro problema, la inmadurez espiritual. Y el autor de Hebreos en los siguientes capítulos va a dar algunas señales de inmadurez. La inmadurez se evidencia en una serie de cosas. Y la primera es esta que hemos encontrado en el versículo 11. Dice, os habéis hecho tardos para oír. Ser tardos, perezosos, torpes para oír. Esa es la primera señal de inmadurez que encontramos. Indolencia hacia la palabra. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Os acordáis? Cuando lo leímos, Jesús, el autor de Hebreos les había dicho, ya a estas personas les había dicho, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Os acordáis cómo comienza esta carta? En el versículo 1, comienza diciendo, Dios habla. Dios ha hablado. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras a nuestros padres en otro tiempo por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, ¿no? Dios ha hablado. Y aquí en el capítulo 2, en el versículo 1, eso no lo dice en el versículo 1 del capítulo 1, pero en el versículo 1 del capítulo 2, después de habernos dicho que Dios ha hablado, lo que nos dice es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tenemos que prestar atención a lo que Jesús nos ha enseñado, oyendo y obedeciendo, no dejando de mirarlo a Él, no descuidando nuestra relación y nuestra comunión con Él, porque si hacemos eso, corremos riesgo de deslizarnos, de desviarnos del camino. Y esto es algo que no ocurre de manera abrupta, no es algo que ocurre de la mañana, de un día para otro, es algo que ocurre poco a poco. Poco a poco nos vamos deslizando, y cuando nos damos cuenta, estamos ya muy lejos del Señor. Y el autor dice, tenemos mucho que decir de esto, pero no, y es difícil de explicar, no porque el tema sea difícil, sino porque os habéis hecho tardos para oír. Dice, os habéis hecho. No eran tardos para oír, pero se hicieron tardos para oír, se hicieron perezosos, se hicieron torpes para escuchar. Y hermanos, nos puede pasar a todos. Eso es algo que nos puede pasar a todos. Yo no sé si tú te acuerdas cuando conociste al Señor. Cuando tuviste tu encuentro con el Señor y conociste al Señor. ¿Tú te acuerdas? Yo no sé cómo eras tú, no sé cuál fue tu experiencia, pero cuando conocí al Señor, este libro lo devoraba. Yo conocí a Cristo y yo conseguí una Biblia. Yo me acuerdo allí en casa de mis padres, en la terraza yo me ponía y pasaba horas leyendo la Biblia. La mayor parte del día la pasaba leyendo la palabra del Señor. Y tenía deseo de venir a la casa, a la iglesia. Y leía la Biblia porque quería escuchar más, quería conocer más de Jesús, quería conocer más a Dios. Y estaba deseando venir a la iglesia porque quería oír más, quería conocer más a Jesús y quería estar con esas personas que conocían mejor al Señor porque quería aprender. Había un deseo en mi corazón. Y yo me acuerdo que no solamente tenía un deseo de escuchar, sino que tenía una tremenda capacidad de retención. Todo lo que leía yo me empapaba.
Y me acuerdo que llevaba muy poquito tiempo y yo a mis amigos del barrio comenzaba a hablarles de Jesús y comenzaba a mencionarles versículos y versículos y versículos y versículos. Y se asombraban y decían, bueno, si sabes más que un cura, me decían, ¿no? Y no sabía nada, porque no había leído solamente nada más que una pequeña parte de la Escritura, pero lo absorbía como una esponja, lo tenía en mi mente, lo tenía en mi corazón. Había un fuego ahí, un primer amor. Y con el tiempo, hermanos, eso hasta cierto punto es natural que se vaya aplacando, es normal que ese fervor ya no sea. Pero lo que no podemos perder, hermanos, es nuestro amor por Cristo. Lo que no podemos perder es nuestro deseo de conocer y de escuchar la palabra de Dios. Lo que no podemos perder es el interés. Cuando perdemos el interés, mal asunto. Y alguien que es tardo para oír es alguien perezoso para oír, es alguien que no tiene interés en los asuntos de Dios ni en su palabra. Y eso es una evidencia de inmadurez. Y el problema es que eso nos lleva a deslizarnos. Nos lleva a deslizarnos. Y tú y yo, como cristianos, tenemos la responsabilidad de oír y de oír bien y de ser prontos para oír y de no ser indolentes hacia la palabra de Dios. Versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y esta es la segunda evidencia de una inmadurez espiritual, la incapacidad para enseñar a otros. Un cristiano maduro es alguien que tiene la capacidad de compartir con otros. Compartir con otros lo que el Señor ha hecho en su vida. Y nuestro llamado, hermanos, como cristianos, es a ser discípulos. Y no es un llamado, este es un llamado para todos, hermanos, a ser discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19, que todos conocemos, ¿cuál fue el mandato de Jesús a los suyos? ¿Cuál fue la comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, como cristianos, hermanos, debemos conocer y guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Oír lo que Él nos ha dicho. Oír lo que Jesús nos ha dicho y guardar las cosas que el Señor nos ha dicho. Y eso es ser prontos para oír. Eso es no ser tardos. Pero no solamente tenemos que conocer y guardar lo que el Señor nos ha mandado, sino que dice que tenemos que enseñar a otros. ¿Qué? A guardar las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer las cosas que el Señor nos ha mandado. Pero un cristiano maduro es alguien que tiene la capacidad de enseñar a otros. Y la incapacidad de enseñar a otros es un signo de inmadurez. Y no estoy hablando aquí, hermanos, de predicar en un púlpito, ni estoy hablando de enseñar en un seminario teológico. Estoy diciendo que si alguien nuevo llega a la iglesia, un cristiano maduro debe tener la capacidad de guiar a esa persona al Señor y a un conocimiento más profundo del Señor. Tener la capacidad de aconsejar a otros con la palabra de Dios y edificar a otros. Y si no tenemos esa capacidad, somos creyentes inmaduros. Porque estamos llamados a eso, a edificarnos. Un cristiano debe tener la capacidad de aconsejar a otros, no con su conocimiento ni con sus pensamientos, sino aconsejar a otros con la palabra de Dios. Pero para aconsejar a otros con la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que tener esa madurez de cuando vemos a una persona que está ahí como un cabezón dándose golpe con la pared, que parece una mosca contra el vidrio, pum, 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 pum. La capacidad para llegar a esa persona y decirle, no, te estás equivocando, por ahí no vas a salir, por ahí no vas a llegar en ninguna parte. Y poder enseñarle, porque hemos aprendido, y decir, yo he pasado también por ahí, y mira, lo que la palabra del Señor enseña, lo que la palabra del Señor nos dice, debemos tener esa capacidad como cristianos. No estoy diciendo que tenemos que tener la capacidad para enseñar teología en seminarios teológicos, pero sí para conducir a otros, para aconsejar a otros en base a la Escritura.
Así que como cristianos tenemos la responsabilidad de oír, pero también tenemos la responsabilidad de enseñar a otros. Y el autor de Hebreos dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no eran recién convertidos, no eran personas que llevaban 2 días en la iglesia, llevaban tiempo en la iglesia, llevaban tiempo en el Señor. Dice, tenéis necesidad, no solamente no sois capaces de enseñar, sino que tenéis la necesidad de que se os enseñe de nuevo las cosas más sencillas, las cosas más básicas, el ABC de las palabras de Dios. Y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y esta es la tercera característica de un cristiano, de una persona que es inmadura. La incapacidad para comer alimento sólido. Cuando un niño nace, lo único que necesita es leche, el biberón o la leche materna. Eso es lo único que necesita. De hecho, no es solo lo único que necesita, es que es lo único que puede tomar. Es lo único que puede asimilar. No puede comer otra cosa porque es inmaduro. Su organismo no está preparado todavía para recibir alimento sólido. Pero a medida que el bebé va creciendo y va desarrollándose, la leche ya no es suficiente. Y para que tenga un buen desarrollo, tiene que ir añadiendo alimento sólido. Y eso se va haciendo poco a poco. Primero papilla, potito, luego una tortillita francesa, hasta que luego ya puede comer de todo, puede comer carne, puede comer de todo. Y es normal que un bebé beba leche porque es lo que puede tomar y además es lo que necesita en ese momento. Es normal que tú veas a un niño de 4 meses tomándose un biberón, eso es normal. Lo que no es normal es que veas a un hombretón de 40 años tomándose un biberón, eso no es normal. Si tú ves eso, ¿tú qué piensas? Hay algo que está mal, esa persona no está bien, no está bien, hay algo que está fallando, no está bien, está mal. Hermanos, hay personas en la iglesia, en las iglesias, no estoy diciendo en esta, hay personas en las iglesias que llevan años y años, y algunos muchos años, pero siguen hablando como niños, balbuceando, hablando como niños, siguen pensando como niños y siguen actuando como niños espirituales. Y eso es una evidencia de que algo está mal, porque no debiera ser así. No es normal que un niño de 40 años esté tomando biberón y ni siquiera todavía sepa decir papá ni mamá. No es normal, algo está fallando, algo está mal. Y dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Son inmaduros porque no conocen, son inexpertos en la palabra, no conocen la palabra de Dios. Y sabes, no podemos crecer espiritualmente aparte de la palabra de Dios. No podemos crecer espiritualmente aparte de la palabra de Dios. Entonces, una persona inmadura, una persona que lleva muchos años en la iglesia y que sigue pensando como un niño, sigue hablando como un niño, sigue actuando como un niño espiritual, es una persona que es inexperta. No ha crecido, pero no ha crecido porque no conoce la palabra de Dios, porque no se ha tomado el tiempo para alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, no podemos crecer aparte de la palabra de Dios. Y no importa cuánto tiempo llevas a la iglesia, no importa qué cargo tengas en la iglesia, no importa cuántos libros hayas leído ni cuánto conocimiento teológico tengas, si no estás en la palabra, si no sabes manejar la palabra de Dios, serás siempre como un niño espiritual y seguirás siempre con el biberón. No irás madurando, no irás creciendo. Y esto nos lleva a la cuarta característica de una persona inmadura, y es esto, la inexperiencia en la palabra, la falta de pericia en la palabra de Dios. Dice el versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Hermanos, nos alimentamos espiritualmente y crecemos espiritualmente estando en la palabra de Dios. Y en la medida que más vamos conociendo la palabra de Dios, más vamos conociendo al Dios de la palabra, que es de lo que se trata. Porque conocer la palabra de Dios no es para tener cabezas gordas, es para conocer a Dios a través de la Escritura. En la medida que más conocemos la palabra de Dios, más conocemos al Dios de la palabra y vamos entendiendo verdades más profundas y vamos alimentándonos de un alimento más sólido, vamos creciendo, vamos madurando en el Señor y vamos madurando en el discernimiento del bien y del mal, que se va ejercitando en la medida que vamos conociendo y vamos profundizando en la palabra de Dios. Y en la medida que a través de ese conocimiento conocemos más a Dios y conocemos más la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso vamos a ser capaces de discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero si no hacemos eso, no vamos a poder discernir. ¿Tú sabes por qué hay tantas personas confundidas y creyendo cosas que no son bíblicas? Doctrinas que no son bíblicas y las creen. ¿Sabes por qué hay tantas personas así? Porque no han ejercitado sus sentidos para distinguir del bien del mal. No pueden discernir lo que está bien de lo que está mal. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque son inexpertos en la palabra. John Newton, que fue un pastor inglés muy conocido, el autor de el himno conocido Sublime Gracia, que fue alguien que tuvo un encuentro transformador con el Señor. Él era alguien muy cruel. Él era un capitán de barcos de esclavos y era una persona cruel, era una persona despiadada, hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Y cuando tuvo un encuentro con el Señor lo transformó de tal manera que llegó a ser conocido como el pastor más tierno de Inglaterra. Como el pastor que tenía un corazón más tierno hacia el Señor de toda Inglaterra y hacia las personas, fíjate, de la noche al día. Y este hombre, bueno, no viene al caso, pero lo que quiero decir, la frase que dijo este hombre dijo: el mejor antídoto contra el error es establecer la verdad. El mejor antídoto contra el error es establecer la verdad. Cuando tú tienes una cesta llena de trigo a rebosar, ya no hay lugar para la cizaña. Ya no hay lugar para la cizaña. Cuando la verdad está establecida en nuestra vida a través de un conocimiento profundo de la Escritura, de la palabra de Dios, no hay lugar para error. Y van a venir un montón de cosas, porque hay un montón de cosas que se mueven. Y ahora hoy día con el tema de las redes sociales, hay un montón de maestros y un montón de cosas, y podemos escuchar multitud de cosas. Y a veces pensamos que simplemente porque el que está predicando en internet pone debajo pastor menganito tal, pues como es un pastor, eso es verdad, y nos lo creemos, hermanos. Y tenemos que ser creyentes, pero no crédulos. Es diferente. Y a veces somos crédulos, nos creemos todo. Y a veces creemos que eso que nos están enseñando es realmente una doctrina bíblica. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos la cesta muy vacía. Y hay lugar para el error en nuestras vidas. Y no sabemos discernir lo que está bien y lo que está mal, porque no tenemos ejercitados los sentidos, porque no conocemos la palabra de Dios, somos inexpertos. Y tenemos que ser maduros, hermanos. Y la madurez, te digo una cosa, la madurez espiritual no está en internet, ni está en Facebook, ni en Instagram, ni en el TikTok, no está ahí. ¿Sabes dónde está la madurez espiritual? La madurez espiritual está cuando tú tomas este libro, te retiras a tu lugar tranquilo, lo abres delante del Señor y dejas que el Señor te hable a través de su Espíritu Santo. Y te vas empapando, y vas entendiendo, y vas asumiendo, y estás siendo pronto para oír, porque no solamente estás leyendo, sino que estás diciendo: Señor, ¿qué quieres decirme tú con esto? ¿Qué me quieres hablar? Y lo que el Señor te habla a través de la palabra, tú comienzas a ponerlo en práctica en tu vida, y comienzas a practicarlo. Y en eso vas creciendo, vas creciendo. No solamente en el conocimiento de la palabra, hermanos, sino en el conocimiento del Dios de la palabra. ¿Qué es el fin, hermanos? Conocer a la persona que está detrás de este libro.
Cuando tú conoces muy bien a una persona, te pueden contar muchas cosas. Pero cuando la conoces con profundidad, te pueden contar cosas. Pero tú sabes si es verdad o no es verdad. ¿Me explico? ¿Me entendés lo que quiero decir o no? Cuando tú conoces a una persona y te dice, esta ha hecho... No, no puede ser. Esa persona no. Porque yo la conozco. No es propio de ella. No es propio. Cuando conocemos al Dios de la palabra, nos pueden decir muchas cosas. Y pueden venir doctrinas muy raras y cosas muy extrañas. Porque en Internet muchas veces la gente se ocupa simplemente de decir algo nuevo, algo que sorprenda. Y lo que nos sorprende es lo que da visualizaciones, que al final es lo que da dinero. Pero si conocemos la palabra de Dios, vamos a ser capaces de discernir, esto está hablando de su corazón, pero no está hablando de la palabra de Dios. Eso no está en la Escritura. Eso no es bíblico. Pero los que no saben distinguir. Y hay mucha gente creyendo cosas muy raras. Y cosas que no son bíblicas. Porque son inmaduros. Pero tú y yo no estamos llamados a ser inmaduros, sino a madurar y a crecer. Y crecemos estando en la palabra de Dios. Amén. Esto de discernir el bien y el mal en el contexto de esta carta de Hebreos es distinguir el bien y el mal. Está relacionado con el judaísmo y con el cristianismo. Con el judaísmo al cual quieren volver y al cristianismo. Y dice Hebreos capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya, vamos a madurar, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El otro día dice, por tanto, no seamos niños espirituales, no seáis inmaduros. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, vamos a la perfección. Y aquí hay un debate entre los comentaristas y los teólogos acerca de a qué se está refiriendo aquí el autor con los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Se está refiriendo a los elementos básicos del cristianismo, a las doctrinas fundamentales del cristianismo? ¿O se está refiriendo a las enseñanzas del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo, pero que eran una sombra de la realidad? Eran un símbolo que señalaban a la realidad que era la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ellos querían volver a la sombra, ¿no? Bueno, mi opinión, yo creo que la palabra clave aquí está en esta palabra dejando. El autor de Hebreos dice, tenéis que dejar algo. Esto lo tenéis que dejar ya y tenéis que avanzar. Tenéis que avanzar, ir adelante a la perfección. Como cristianos, las doctrinas básicas de nuestra fe, la doctrina fundamental de la fe cristiana no es algo que hay que dejar, es algo a lo que hay que acudir continuamente. ¿Qué es lo más básico de la doctrina? El Evangelio. ¿Qué es lo primero que escuchamos? ¿Qué es lo primero que oímos? El Evangelio. Eso es lo más básico, pero al mismo tiempo es lo más profundo. Y no es algo que decimos, bueno, deja ya el Evangelio, la obra de Cristo, la cruz, vamos a cosas más profundas, vamos a Apocalipsis, a las bestias, a este tipo de cosas. No. Las verdades fundamentales del cristianismo es algo en lo que tenemos que estar siempre y tenemos que acudir continuamente. Y sin embargo el autor de Hebreos está diciendo, dejad ya eso y vamos adelante. Dejad ya esos rudimentos y vamos adelante. Y está haciendo referencia más bien a las sombras del Antiguo Testamento a las cuales ellos quieren volver. Quieren volver. Y dice una serie de doctrinas, dice, no echando otra vez el fundamento, dice, de arrepentimiento de obras muertas. Y son doctrinas que tienen que ver más con el Antiguo Testamento, con los judíos, que con el cristianismo. También con el cristianismo, porque al final es la base, pero no son propias, no son cosas fundamentales del cristianismo. Dice, el arrepentimiento de buenas obras. El llamado arrepentimiento es algo que encontramos en el Antiguo Testamento. De hecho, parte de la función de los profetas, o buena parte, era eso, un llamado al pueblo a arrepentirse de sus malos caminos y volverse a Dios. Dice, la fe en Dios. De nuevo, este es un énfasis también del Antiguo Testamento. ¿La fe en Dios es importante? Claro. ¿Creer en Dios es importante? Claro, sí. De hecho, Hebreos más adelante va a decir que es necesaria la fe porque es necesario creer en Dios y es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿La fe en Dios es importante? Sí, pero creer en Dios por sí mismo no te salva.
Hay mucha gente que cree en Dios y no es salva. De hecho, Santiago mismo dice que los demonios creen en Dios y los demonios no son salvos. Los demonios lo que hacen es que tiemblan. Entonces, en el Nuevo Testamento, el llamado continuamente, el llamamiento es a creer en Cristo, en Jesús. Porque de nada sirve creer en Dios si no se tiene fe en el Hijo, en su Hijo Jesucristo, el cual es el único camino al Padre. Y en ningún otro hay salvación, dice Hechos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, la fe en Dios es algo característico del cristianismo, es característico de cualquier religión. Lo que es característico del cristianismo es la fe en Cristo. Eso sí es un fundamento. Que somos salvos a través de la fe en Cristo y que solamente podemos llegar al Padre a través de Cristo y de su obra en la cruz del Calvario. Dice, doctrina de bautismos. Y aquí no está refiriéndose al bautismo cristiano. De hecho, la palabra en el original más bien parece hacer referencia a los lavamientos rituales que eran muy prominentes para los judíos y para los sacerdotes y que apuntaban a algo. ¿A qué? A la importancia de la purificación, a la necesidad de ser lavados. Un lavamiento que apuntaba a la limpieza de nuestros pecados que iba a ser llevada por Cristo a través de su obra en la cruz del Calvario. Dice, la imposición de manos. ¿Qué es esto? Bueno, la imposición de manos la vemos, por ejemplo, en Levítico. En Levítico capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 2, 16, 21, en varios pasajes vemos que cuando alguien traía un sacrificio para ser ofrecido por sus pecados, esa persona o el sacerdote, si era un sacrificio por el pueblo, tenía que hacer algo. Tenía que imponer primero las manos, imponer las manos sobre la cabeza del animal como un acto de identificación. Y era una figura que representaba que en ese momento cuando estaban poniendo las manos, los pecados de esa persona estaban siendo transferidos al animal de tal manera que los pecados eran cargados en el animal y luego ese cordero moría pagando el precio del pecado de esa persona, el cual es la muerte. Entonces es una referencia, era una acción vicaria y hacía referencia, eso del Antiguo Testamento hace referencia, era una sombra que hace referencia a la realidad que es Cristo, el cual es nuestro sustituto, nuestro vicario. Y Él cargó, nuestros pecados fueron transferidos, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros y Él murió por nuestros pecados, pagando el precio de nuestros pecados para que nuestros pecados fuesen perdonados. Pero esto de la imposición de manos es algo del Antiguo Testamento. La resurrección de los muertos, pues igual, en el Antiguo Testamento hay enseñanza acerca de la resurrección de los muertos, sí. Encontramos en Job, en Salmos, en Isaías, encontramos pasajes que hablan acerca de la resurrección final de los muertos. Pero está como una sombra en el Antiguo Testamento. De hecho, los judíos creían en la resurrección final de los muertos, los fariseos y muchos rabinos judíos creían, pero los sacerdotes no creían tanto, porque está en el Antiguo Testamento, pero está como una sombra. Ahora, eso que es como una sombra en el Antiguo Testamento brilla en el Nuevo Testamento como una luz radiante. Y el tema central para el cristianismo es la resurrección de los muertos y que todos vamos a resucitar porque Cristo resucitó, el cual es primicia de los que resucitarán, ¿no? Y luego el juicio eterno, pues también es una doctrina que encontramos en el Antiguo Testamento, que va a haber un juicio eterno, un juicio final. Lo encontramos en el Salmo 9, en Isaías 66. Todas estas cosas representaban el judaísmo, eran doctrinas fundamentales del judaísmo. Y todas estas cosas eran simplemente una preparación, era una sombra para lo que había de venir, que es Cristo. Y el autor de Hebreos dice, no os contentéis con esto, ya está bien, no seáis inmaduros. Vamos a dejar ya estas cosas, no os contentéis, no os quedéis ahí, avanzad a lo que está delante, a la plena revelación que ahora tenemos en Cristo Jesús. Esas cosas del Antiguo no te hacen cristiano, necesitas ir a la madurez, ir más allá, pasa de la sombra, del símbolo, a la realidad que apunta a esa sombra y ese símbolo que es Cristo. Y termina, versículo 9, y esto haremos
si Dios en verdad lo permite. Esto haremos con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Y Dios quiere llevarnos, Dios quiere llevarte ahí, Dios quiere llevarnos ahí. Entonces, hermanos, termino antes de pasar a compartir el pan y el vino. ¿Qué es lo que necesitamos entender? ¿Qué es lo que el autor de Hebreos está queriendo que estas personas entiendan y que nosotros tenemos que entender? Pues tenemos que entender, número uno, que somos salvos por gracia, no por obras. Pero una vez que somos salvos, tenemos una responsabilidad de crecer, hermanos. Tú tienes la responsabilidad de crecer. Tenemos la responsabilidad de oír bien, la responsabilidad de no ser tardos para oír, de no ser solamente oidores, sino hacedores. Hacedores. Tenemos la responsabilidad, hermanos, también de enseñar a otros. Y no podemos enseñar a otros ni podemos edificar a otros si no hemos sido primeramente nosotros enseñados. Tenemos la responsabilidad de ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y el mal, de discernir la verdad de la mentira, pero para eso, hermanos, tenemos que ser diligentes en el conocimiento de la palabra. Tenemos que llenar nuestra cesta de la verdad para que no quepa la mentira, hermanos. Y tenemos la responsabilidad de ir adelante a la madurez, hermano. No te quedes ahí, no te conformes con lo que ya tienes. No te conformes con la relación que tienes con el Señor. Anhela una relación más profunda. Anhela un trato más profundo del Señor en tu vida. Anhela que el Señor siga cambiándote, siga transformándote, que el Señor te siga tratando para que tú puedas ser y podamos ser un instrumento más limpio, más fácil de usar en sus manos para su gloria y para su honra. Avancemos hacia la madurez. Y esto haremos, como dice el autor de Hebreos, con la ayuda de Dios, hermanos. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.